Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Alguien me tentaba a que antes de empezar pusiera los pies sobre la mesa por cierta costumbre que uno tiene en los centros de trabajo, a veces digo yo por la circulación o lo que va. Ya que vamos a hablar de modales, poner los pies sobre la mesa es una de las cosas más desagradables, sobre todo en la mesa de comer, a nadie se le ocurriría. Pero hoy vamos a poner este tema y yo siempre me pregunto, cuando vamos a poner estos temas que son de discusión, de debate, que tienen que ver con el alma del país, más que con los hechos, más que con el mundo físico, con el mundo espiritual de Cuba. Y entonces siempre me preocupa, ¿estarán atentos? ¿Les interesará realmente? Y por ahí me apareció la opinión que nos mandó un televidente, un radioyente, alguien que está conectado con la mesa, que después se la voy a leer para que vean que a veces tiene que ver hasta con la sobrevivencia de un ser humano. Así que eso me entusiasmó muchísimo para poner los modales sobre la mesa. Los mejores modales, por supuesto, que es lo que queremos. Tengo varios invitados. Habitualmente entramos por un costado, pero hoy las condiciones tecnológicas no nos permiten. Discúlpennos por, digamos que la falta de eso, que viene también siendo un asunto que no es medular. Por lo tanto, voy a presentar ya a nuestras invitadas, todas son mujeres, excepto un varón que tenemos en el estudio. La doctora Nancy Chacón Arteaga, profesora titular, presidenta, fundadora de la Cátedra de Ética de la Universidad Pedagógica Enrique José Barona. La doctora Silvia Castillo Suárez, investigadora del Instituto Central de Ciencias Pedagógicas del MINET. La licenciada Susana Gómez Bugallo. Susana Gómez Bugallo, periodista, joven periodista del diario Juventud Rebelde. La doctora Keila Esteves García, del Centro de Estudios sobre la Juventud, y decía un varón. Fíjense, si es el único que lo pusimos en otro lugar. Bueno, habitualmente se sienta allí. Adán Iglesias Toledo, director del suplemento humorístico de DT, él suele dibujar lo que hablamos en la mesa. Y hoy ponemos los modales sobre la mesa, empezando como casi siempre por la calle. Las calles de La Habana, ¿qué dicen en relación con esto que nos preguntábamos al presentarlo? ¿Están fuera de moda los modales, los buenos modales? ¿A quién corresponde que tengamos mejores modales en nuestra sociedad? ¿A la familia o a la escuela? Son las preguntas con las que pretendemos arrancar y que ya en la calle hizo Oscar Figueredo en su recorrido, que da también el preámbulo a nuestra mesa redonda. Adelante. Yo no pienso que hayan pasado de moda, porque hay gente que lo practica, ¿no? Lo que pasa es que como que la familia no está preocupada por eso, y entonces no le enseñan a los hijos esos mismos valores que existían antes. La escuela también tiene que ver con eso, ¿me entiendes? Y pienso que eso es una de las cosas fundamentales que está pasando hoy en día. Los padres no pueden pensar de que la escuela puede educar por un todo los muchachos. Nosotros tenemos que darle educación. Tenemos la responsabilidad de darle educación a nuestros niños. Debemos de criar para la calle y no para nosotros. Les enseño todos los modales a mis hijos, luego bueno, uno les enseña una cosa y ellos realmente después, cuando están en la escuela, adquieren otra, pero bueno, los modales no pasan de moda. Realmente la familia es la que tiene que incluir en eso. Yo respeto mucho los modales, yo soy una gente respetuosa, ¿sabes? Se debe decir buenos días, se debe comer en familia. A veces se dicen los buenos días y las personas mayores no contestan. Entonces, si las personas mayores quieren que nosotros tengamos una buena educación, ellos tienen que hacer como que el ejemplo de esta sociedad para que esta sociedad sea mejor. Como pionera y como alumna, claro que yo buenos días y buenas tardes, porque eso es una educación, esa es parte de la educación. Eso te lo enseñan en la escuela, en el hogar, y tienes que darle el ejemplo también a tus amistades. Tú en el día de mañana a tus hijos tienes que darle el ejemplo como decir buenos días, buenas tardes. Eso es parte de la educación. La escuela mía no se da educación cívica, pero sí se da educación formal, ¿viste? Para prepararnos, para tener una buena educación delante de las otras personas, como es el saludo cuando tú llegas a una casa o el respeto hacia las otras personas. Yo estaba en guagua, he visto como personas me habrán bajado y no han sido capaces de darle la mano, no han sido capaces de darle el asiento. Entonces yo trato que mis amigos sean así, que sean formales, que sean cortés con las personas, pero la juventud hoy en día se ha descarrilado un poco porque son muy tranquilos, entonces no respetan. Y lo que se quiere es que no se pierdan los valores, que sigamos con los valores y que sigamos siendo normales.
Buenos días, buenas tardes a los lugares que voy. Permiso. Saludos a las personas, permiso, perdón. Las palabras mágicas. No, ya se ha perdido todo eso ya de esa educación que era, un ejemplo, estás en una guagua y hay una señora parada y tú al asiento, ya todo eso ha perdido, ya el respeto entre los humanos se ha perdido. Tú llegas a un lugar, buenos días, no te responden, tú dices, bueno, yo de buenos días. Y ya por cansado te dicen buenos días, pero con mala gana. Eso, no sé, el respeto se ha perdido, la educación, todas esas cosas. Le sumo opiniones que nos llegaron a través del correo electrónico a la mesa redonda. Sara dijo, tarea de la familia, que no debe dejar de insistir en enseñar los buenos modales desde la primera infancia, aunque a veces parece que generen un poco más de trabajo. Y de las instituciones educacionales también, porque son el primer espacio de socialización después de la familia. Allí hay que reforzarlos, fomentarlos, mostrar su utilidad práctica en las relaciones sociales. Todos somos responsables de que la sociedad de mañana sea mejor que la de hoy. Nasquiset dijo, buenos modales y educación se dan la mano en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pienso que la mesa redonda, además del análisis, debe proponer a la población ya algunas soluciones inmediatas. Al fin y al cabo, todos somos actores de lo que nos sucede alrededor y soluciones tenemos miles. En vez de catarsis, soluciones. Bueno, yo espero que aquí no haya catarsis, no hay, aunque yo tengo una abogada del diablo, Keila, por eso le voy a dar la primera palabra ahora. Se habla de crisis, de problemas, y una de las cosas es que cuando las cité o las invité a esta mesa, ella me dijo, yo no creo que haya crisis de valores. Pero vamos a empezar por el principio, ¿no? Por el asunto de, es un asunto generacional, es un asunto de que no están de moda, que eso es algo del pasado. ¿Cómo lo ve Keila? ¿Cómo lo estudia el Centro de Estudio de la Juventud? Y buenas noches a ti, Arlene, y a todos los televidentes. Bueno, yo creo que el material inicial nos va dando respuesta. Primero hay un reconocimiento social a que existe un problema entre las personas en el país, y que haya ese reconocimiento también te da la medida de que las personas saben cómo deben comportarse o cuáles deben ser los modales. Una cosa es que los pongan en práctica y la otra es lo que normalmente criticamos constantemente. Yo creo que no es privativo, las investigaciones, los propios comentarios, no es privativo de un grupo etario u otro, no está dividido el problema de los modales por grupos poblacionales. Tanto jóvenes como adultos, como personas de determinada edad, practican los buenos modales o practican malos modales constantemente. Por eso yo creo, al mismo tiempo, que no solo es un problema de una institución u otra, como quizás podamos concentrarnos, si es familia, si es escuela, si es la institución escolar de manera general. Yo creo que son muchos agentes socializadores, muchas instituciones que tenemos que unirnos en ese sentido. Tú usaste mucho la palabra práctica, y a mí me parece que nunca mejor dicho que la práctica es el criterio de la verdad, en el sentido de que ahí yo veía gente que decía, bueno, hay que enseñarle a los hijos. La mejor enseñanza es justamente hacerlo, ¿no? Yo creo que en el caso de los modales, no hay que decirle se hace de esta manera, hay que mostrarle todos los días, pienso yo. Y yo voy a leer ahorita, pero quiero seguir, perdóname que salte, con la más joven de esta mesa. Y ¿a ti alguien te enseñó de dónde te vienen los buenos modales? Porque llamamos a Juventud Rebelde, nos dan a alguien de buenos modales que pueda hablar del tema. Y está Susana justamente porque ha hablado del tema. Es decir, ¿tú crees que hay crisis? A ver, yo pienso, lo que estábamos conversando, de que los buenos modales son un reflejo de los buenos valores, el modo en el que nos comportamos con las personas, los felices que lo hacemos o no, el buen humor que tenemos, el modo en el que vamos día a día haciendo del ambiente un lugar para hacer sentir mejor a los demás, es un reflejo de cómo somos en realidad los seres humanos. Estamos también hablando de que hay problemas que están incluso, problemas de los modales que están incluso ya hasta permitidos en las instituciones. ¿Cómo? Que llegamos a un lugar, los muchachos ya los decían en la calle, que llegamos a una institución y lo más normal es que buenos días. De hecho, por teléfono a veces estamos llamando a algún lugar que es lo más serio del mundo y parece que estuviéramos hablando con una casa particular porque no recibimos ni siquiera lo más mínimo de los modales, de la... Te dicen, dime. Y uno dice, ¿a dónde llamé? Es costumbre, sí, es verdad, y qué desagradable cuando tú llamas por primera vez a un lugar y te dicen, dime, espérate, tú no me conoces, ay, perdón, pero...
Estábamos conversando sobre eso también. Y otra cosa que decía, bueno, hay crisis, sobre todo el modo en el que va cambiando la crisis y van cambiando los problemas de los malos modales. Conversábamos sobre los malos modales asociados a las nuevas tecnologías, que tampoco, por supuesto, voy a venir aquí a decir que los malos modales están asociados con los jóvenes, aunque sean los jóvenes quienes más empleen estos medios, pero hablábamos de que es muy común hoy en día que de repente estés hablando con un muchacho, bueno, y te saque su celular y se ponga a mandar un mensaje de texto. Bueno, entre nosotros mismos solemos hacerlo, o de que estemos en una reunión o en alguna conversación familiar o entre amistades y de repente suena el móvil y nos pongamos a conversar y eso se vea como lo más normal también, sobre todo porque estamos ahora entrando en ese mundo de las nuevas tecnologías y como que ha sido un poco complejo adaptarse y darnos cuenta de qué es lo que está mal en cuanto a eso. Entro en materia con las profesoras. Silvia, que trae una cantidad de documentos ahí que me asusta un poquito, no pero ¿ustedes cómo se sienten? A ver, yo sé que Keila tiene criterio de que esa crisis no es tal, que es más bien cambios de paradigma y todo eso. Que Susana tiene su criterio, pero también lo acompaña de una posición crítica y no tanto con la juventud. Pero cuando uno atraviesa las principales calles de La Habana, hoy por suerte, empiezan a aparecer unas vallas grandísimas que dicen permiso, por favor. Es tan fácil como diciendo lo que falta, es decir, lo están poniendo porque falta. ¿Ustedes qué apreciación tienen desde la institución y sobre todo desde los centros como el suyo que investigan la pedagogía? Bueno, primeramente, bueno, es una satisfacción poder estar aquí abordando un tema de tanto impacto social. Pensamos que el hecho de que se investigue, que se tenga conciencia socialmente, que se saque por los medios, que se saque por distintas vías, es una visión de que hay prioridad, de que hay búsqueda de alternativas y que sobre todo las instituciones responsabilizadas con contributar a este cambio de estos problemas puedan realmente contribuir a buscar alternativas, que se busque vías prácticas. Primeramente quiero decir que en educación hay una búsqueda desde hace muchos tiempos, partiendo de ese concepto de que la educación es amplia, que la educación no solamente es conocer contenidos de asignaturas, sino que va dirigida a la formación integral de la personalidad. Y un componente importante son los hábitos de cortesía, de respeto, y bueno, lo que hemos denominado educación formal. Claro, pero ahí dijo un muchacho que ya no se da educación formal, perdón, que ya no se da cívica, sino educación formal. ¿Es así? ¿Cambiaron? ¿Hay una asignatura? Ya no se llama, en algún momento se llamó educación formal, después cívica, ahora cívica, no educación formal. ¿Cómo es? Primeramente decir que la educación formal no es una asignatura, cívica es una asignatura. Ya. Pero la educación formal es parte de la labor educativa que debe desarrollar la escuela todo el tiempo. Todo el tiempo en su rol socializador. O sea, que dirigido a crear un sentido de responsabilidad, a desarrollar sentimientos, hábitos de cortesía, de respeto. Ahí está también, bueno, la educación en valores para que forme parte precisamente el desarrollo de cualidades de personalidad que conduzcan a un comportamiento. ¿La educación en valores está hoy en el currículo, en la preparación? ¿Es una asignatura? ¿Es algo o forma parte de la preparación del pedagogo? Forma parte de la preparación del pedagogo. Sí, claro. A ver, primero saludar la idea de poner otra vez de diferente ángulo el tema de los valores sobre la mesa, en este caso los modales. Ya se han dicho varias ideas que me parecen muy importantes, pero hay que tener en cuenta que tanto la educación formal a la que Silvia se refirieron las personas que dieron sus opiniones en la calle, como se le llama aquí, la sección donde se recogen esos temas, y que tiene que ver también con la expresión de los valores que son parte que distinguen
qué tipo de persona es cada quien, su cualidad humana, tienen un elemento como una base, y esa es la educación moral de la persona. Es decir, la educación formal es una expresión, vamos a decir, más externa de lo que es la educación moral que tiene la persona. Lo que decía Susana, es decir, que está en la base. En los modales expresan la formación. Esa educación moral que tiene la persona. Y esa educación moral, por supuesto, a ver, la educación, aquí nosotros tenemos un lema, un eslogan, una máxima que dice, es tarea de todos en una sociedad como la nuestra, que tiene bien trazados sus objetivos, sus fines en ese sentido. Pero, por supuesto, es necesario tener una mayor articulación para que los sistemas de influencia sean un poquito más, vamos a decir, perseverantes, constantes, y podamos decir que creo que hoy hay un mayor reconocimiento a la idea que, a ver, esto no es un tema nuevo, estos problemas no son problemas nuevos, ese trabajo que trae Silvia ahí es de la década del 70, ya se estaba trabajando. Es decir, la escuela cubana siempre siempre hemos tenido esto en el centro. ¿Y por qué había tanta crítica como que la escuela cubana había abandonado la enseñanza de cívica y todo eso? Yo voy a terminar la idea que... Perdón, que eso es problemas de modales, interrumpir. No, a ver, la idea que yo iba a decir es que hay un reconocimiento a que la familia tiene un lugar primordial en el tema educativo. Es la base, y es el fundamento. La escuela, por supuesto, tiene un lugar en la sociedad que su encargo es educar a esa y corregir deformaciones, ¿no? Pero complementa y acompaña muchas veces también a la familia, por supuesto, porque son dos elementos. La familia, porque la familia sabemos todo lo que ocurre y puede ocurrir en bien, pero también a veces negativamente o desfavorablemente. Y como los otros factores, como en este caso la escuela, que es la institución preparada, su personal, sus docentes, etcétera, para poder trabajar en articulación con la escuela. Entonces, este es un tema que hoy me parece que hay que seguir sensibilizando. Yo creo que espacios como estos que nos permiten abrir un diálogo abierto, ayudan a seguir sensibilizando y a seguir haciendo como toma de conciencia y autoconciencia de que esto es un tema que no podemos dejar descarrilarse. Claro. Porque es que la educación es el alma de los pueblos y de las naciones. A ver, Fidel dice, bueno, sin educación no hay revolución. Claro. Y Fidel dijo, lo anoté aquí porque lo tenía desde que estábamos conversando, desde los 70, dijo, a nuestra revolución no se le juzgará solo por la cantidad de matemática, química y física que le enseñemos a nuestros niños y jóvenes, sino también por la educación formal que nosotros seamos capaces de darle. Y si me remonto en la continuidad del pensamiento educativo cubano, tengo que decir que el tema de instrucción y educación es un tema que está ahí dándose de la mano. Bueno, vamos a hacer una pausa, vamos a otra calle, a una de esas calles que tiene fama en Cuba por contar con una de las poblaciones, por lo menos que hace gala, de hermosos modales. Hablo de Camagüey, por lo menos tiene fama. Vamos a ver qué dice su gente en cuanto a la sobrevivencia. Es uno de los pocos lugares donde todavía se trata a las personas mayores de usted, donde incluso a los padres. Hay veces que en el hogar, yo tengo amigas de Camagüey que a sus padres lo tratan todavía de usted. Yo preferiría el tú, pero los orientales tenemos otra manera de ver las relaciones en familia y de eso vamos a hablar a la vuelta. Me estoy enredando ya un poco y nos vamos al Camagüey. Bueno, considero que los modales en la actualidad están un poco deteriorados. Los jóvenes no se comportan a la altura de lo que espera la revolución, ni a la altura de la educación que se le da en las escuelas. No responden a lo que esperamos los profesores realmente. No dan las buenas horas, usted los ve como atropellan a las personas a la hora de montar a la guagua. No les recogen un libro, por ejemplo, que se le caiga a una persona mayor, no son capaces de recogerlo, se ríen de los defectos humanos de sus propios compañeros y realmente son situaciones lamentables. Bueno, los modales, toda época tienen su tiempo.
En los tiempos nuestros los modales eran muy buenos, pero también habían sus excepciones, como la hay hoy. Hay juventud muy buena, como ustedes, por ejemplo, pero tienen sus excepciones, hay muchos. No es que sean malos, pero que son cabecillas. Los jóvenes no son capaces de pedir permiso cuando hay dos personas conversando, ni cuando van a interrumpir el paso, o sea, dos personas que estén conversando tampoco se pide permiso, o sea, son cuestiones básicas que la familia es la que tiene que educar a los jóvenes, porque realmente cuando ellos llegan a las escuelas ya conocen, deben conocer esos modales. La escuela lo que hace es perfeccionarlos, corregirlos, pero la familia es la que tiene la principal vía y responsabilidad sobre la educación de esos jóvenes, y eso se ha perdido. El uso de los modales yo creo que actualmente se ha perdido un poco. Más o menos hay algunos jóvenes que sí tienen conciencia de ello y pues lo van pasando a la trascendencia, ¿no? Pero son muy pocos los que todavía usan los modales. Yo decía que nuestra abogada del diablo, decía Keila, por aquello de que puede estar discrepando de muchos, pero tiene la ventaja de que es al mismo tiempo investigadora del Centro de Estudios de la Juventud y profesora de maestros, ¿no? Das clases en el pedagógico, en el Barona. Y además dicen que tú eras muy mala cabeza cuando eras joven, ¿no? Como algunas hemos sido muy mala cabeza, no eres tú sola. Pero ¿cómo relacionar todo esto? Ahí se sigue diciendo, jóvenes, ¿se puede hablar de un cambio de paradigma en cuanto a modales, en cuanto a comportamiento? Hay un cambio de época, hay un cambio de contexto. Y yo creo que tenemos que empezar a evaluar el fenómeno ubicándonos en qué lugar lo estamos evaluando y qué está sucediendo en el lugar. Si usted no puede comparar un joven de hoy con la joven que fui yo en el 70 o en el 90 y el desarrollo que tenemos cada uno. Ese es el primer problema. Hablamos de escuela, de familia. Yo creo que educación va más allá del muro de la escuela y de la familia. Por eso yo tengo que reiterar, cuando me cortabas ahorita, que la educación es mucho más amplia y nos concierne a todos y a todas las instituciones, a todos los organismos, a todo el mundo. No puede haber una bronca escuela-familia, la familia es responsable, la escuela es responsable, la escuela es la que va a tumbar lo que mal hizo la familia. Entonces, yo creo que se trata de repeticiones, de prácticas cotidianas que van convirtiéndose en algo normal, en un hábito. También los modales son moda. Si yo en mi grupo soy la única que tiene los buenos días, las buenas tardes, el por favor, el permiso, el deseo de ayudarte, esa cortesía cotidiana, puedo ser el problema del grupo. El bicho raro. Puedo ser el bicho raro, puedo ser la normal, pero al mismo tiempo tenemos que buscar influencias entre todos de forma tal que podamos desarrollar el tema. Mira, cuando se investiga con los jóvenes sobre estos elementos, el joven también estima que la responsabilidad es del adulto que está alrededor de él, que trabaja con él o habla de cómo poderlo transformar. A mí me parece que en primer lugar no se trata de responsabilizar a unos y a otros. Se trata, en primero, de buscar estrategias coherentes, unidas, que puedan ayudar a resolver el tema y sobre todo entender la época. Sí, por eso es que yo hablo que no hay crisis. Usted el paradigma, bueno, a mí me formaron sobre la base de un paradigma. Quizás mi mamá fue la persona que más me educó, que más yo tenía que ver por cada uno de mis modales o porque me exigía por ellos, o mi maestra de primaria allá en Manzanillo también, en Oriente, o mis compañeros de trabajo que también son exponentes de esos hábitos o de esos modales. Pero al mismo tiempo, ¿qué yo transmito? Porque hoy el paradigma, en vez de ser la familia o de ser el maestro, puede ser un deportista, puede ser un artista, que es hoy de los grupos que más... Ya te entiendo, es decir, yo puedo estar dando en la clase una manera de comportarse que me la niegue después un ídolo de la juventud. Exacto. Que baile o cante o haga las cosas de la manera que no comporta ningún modal. Eso se da muy en común, lo transmitimos muchos a través de nuestros medios. Y lo otro que también habría que reflexionar es cómo, si la educación es el proceso continuo,
que comienza desde el inicio y no termina hasta que usted no culmina su vida, compañero. Entonces también, ¿qué hacemos de cada una de las instituciones o del propio sistema educacional para poder seguir educando a los adultos o a las personas que ya también tienen responsabilidad de educar a otras generaciones? Porque hoy podemos tener las escuelas de padres, los consejos de padres, todo el sistema que desarrollamos en las escuelas también, y que no puede cumplir con cada una de las cosas. Hoy es educación cívica lo que se da en las asignaturas, en nuestras escuelas secundarias, en nuestras primarias también se dan elementos o nociones de esto, y en los universitarios se está ahora introduciendo, y en las propias universidades se está dando ya incluso para los cursos de formación básica y demás. Esto es una asignatura que, si a mí me la plantearan, no fuese asignatura, fíjate. Porque usted tiene que ser capaz, desde los modos de actuación de cada uno de los profesores, de cada una de las entidades, de transmitir esos buenos modales. Y no tengo por qué convertirlo en una parte del currículo. El currículo tiene que ser lo que yo hago cada día. Y así debe ser la familia y la exigencia cotidiana. Y lo otro es que a veces nos comportamos y nos sumamos a esos modos de actuación. Y mira, lo más problemático no es que yo como individuo tenga este modo de actuación negativo o no, sino que en la suma de cada uno de esos modos de actuación negativos se convierten en disciplinas sociales que atañen a la sociedad. Claro. Y a veces solo criticamos al líder y no nos ponemos en cómo podamos contrarrestar. Uno de mis grandes angustias aquí en el programa tiene que ver con que solemos decir eso, la responsabilidad de todos. La responsabilidad de todos suele ser la responsabilidad de nadie. Nadie responde por eso. Por eso decía, vamos a hablar, vamos a poner las cosas sobre la mesa. La familia, la escuela. Ya creo que hemos llegado a un consenso. Es lo mismo, en el sentido de que uno pone la base, los cimientos es la familia. El edificio lo va levantando la educación junto con la familia, y no se pueden separar porque puede haber una negación. Y después viene todo el proceso de socialización que da la edad. Voy a leer lo que nos escribió un joven de Santiago de Cuba. Él dice que tiene 25 años, Jorge Suárez. Hemos cortado las opiniones para que podamos leerlas. Haciendo brevemente una anécdota, en el punto de gas de mi zona, cuento que es de manera repetida oír personas que peinan canas pasar por delante de las personas como si no hubiera más nadie en la cola, vulgarmente colarse, malas palabras repetidas, algunos diciendo groserías a otras, hasta casi al punto de tumbarme estuvo un mal llamado valitero o comprador a domicilio. Terminando, quiero decir que no solo sucede en estos escenarios, también en la cola del autobús y hasta etcétera. Te sucede en estos escenarios, te empujan, te atropellan, se pierde la sensibilidad por las embarazadas, los enfermos, te fuman incluso los choferes dentro de la guagua, la música alta y otros. Entonces solo queda decir que si nuestro comandante abogó que en 10 años seríamos el país más culto del mundo, deberíamos no solo enseñar a la nueva generación los buenos modales, sino recordárselos a los más viejos. Yo creo, como dice Keila, que no es un asunto generacional. En eso estamos también de acuerdo, ¿no? Porque en definitiva, incluso si fuera un asunto de las nuevas generaciones, la educación les viene de las generaciones anteriores. ¿Tú querías...? Llevaría una conversación, sobre todo era la frase que hablábamos ahorita de Indira Gandhi, que con el puño cerrado no se puede dar un apretón de manos, si no hay ese diálogo propicio. Si seguimos, vuelvo a apoyarme otra vez en buena fe, como dice en su canción, vamos cargados y ante la impaciencia, para ir deprisa se deja vergüenza. Si seguimos justificando todo lo que está pasando en el ritmo de vida, en que ya es normal, en que todo, y sobre todo también, si no creamos condiciones para que los modales se pongan de moda, pues va a seguir siendo... ¿Qué tú quieres decir, por ejemplo? Por ejemplo, lo que comentábamos sobre el cuidado del medio ambiente. Quien anda con una lata de refresco en el bolso porque no encontró un cesto para botarlo, dicen, bueno, pero tú estás loca, ¿por qué tú andas así? Pero si no creamos las condiciones para que se cuide el medio ambiente, pues no podemos seguir reclamando porque no se haga. Entonces, si no adecuamos el contexto, todo lo que nos rodea, a que los buenos modales estén de moda, pues vamos a seguir reclamando. Sí, pero si seguimos pensando que es de otro la responsabilidad, se nos olvida la que es de uno, lo que tú decías. Casi siempre terminamos, es de otro la culpa. Las profesoras, yo quiero que sigamos hablando de estos asuntos y el tema generacional, porque hay una cosa que me fascinó. Hoy me enteré que hay una escuela de familia. ¿Cómo es eso, Silvia? Hay escuelas de educación familiar. Ajá, escuelas de educación familiar. Sí. Esto es el resultado de la búsqueda de soluciones al problema a los problemas de conducta y de comportamiento social. Bueno, primeramente decir que en nuestra tradición pedagógica siempre
el vínculo entre la escuela y la familia ha sido visualizado como una necesidad importante. Y en este sentido, razones históricas determinaron un poco que la escuela se un poco dimensionara en su rol y no tuviera siempre en cuenta el rol protagónico que tiene la familia. Hay un replanteamiento y estamos en una búsqueda de relaciones de corresponsabilidad entre la familia y la escuela. Y uno de los aspectos principales es esto de la labor educativa. Y como una búsqueda de asumir ese rol que debe tener la escuela de contribuir a la preparación de la familia, a elevar su función educativa, es que se desarrollan las escuelas de educación familiar como una alternativa grupal, como un espacio. ¿Quién va a esas escuelas? ¿Cómo funciona? Las escuelas de educación familiar se convocan por el consejo de escuela, por la dirección de la escuela, por el consejo de escuela y de círculo infantil, y se prepara con el concurso, puede ser de especialistas de la comunidad, con la preparación que se aborda con los docentes, con padres que tienen preparación, y se abordan temas que son de interés para la educación precisamente de... Pero ahí van, esto viene siendo como en el caso de los alcohólicos, perdonen la comparación, los que son alcohólicos anónimos se juntan para hablarse de sus problemas. ¿A esas escuelas de familia van las familias con problemas o van las buenas familias a contarse cómo trabajar, cómo hacer? Esas escuelas de educación familiar van todos los padres. Se convocan a todos los padres y precisamente se trata de buscar una divulgación atractiva, de lograr que haya un compromiso en la discusión de ese tema, en la reflexión de los distintos temas, que respondan a las necesidades de la familia, a los intereses, que reflejen los problemas de la comunidad. ¿Y por qué yo no he oído hablar de esto, no? O soy yo sola, a lo mejor es que como no tengo hijos en edad escolar, me pasa. ¿Es que funcione seccionalmente? No, no es una... No es una sección. No es una sección. Ya tienen tradición y sobre todo a partir del curso escolar 2013, 2004, es nuevo, es bastante nuevo. Se revitalizaron. Ya. O sea, tienen tradición estas escuelas, pero se han ido perfeccionando, se han buscado alternativas participativas para hacer más atractiva, más reflexiva, más protagónica el abordaje de los diferentes temas. Y además, bueno, mira, pudiera señalarte que se han elaborado una serie de materiales de carácter metodológico para dar sugerencias que permitan de manera creadora en cada institución desarrollar estas escuelas de educación familiar. Haciendo honor a la verdad, lo que más escucho yo son críticas a los comportamientos de los profesores. Y en ese sentido, la queja, no, si la maestra va a la escuela con vestida de manera incorrecta, está transmitiendo modales incorrectos. Si en la escuela hay una beca, como pasó durante mucho tiempo, y solamente se come con cuchara, difícilmente ese muchacho va a comer después con los cubiertos normales. Por eso digo, es decir, oigo hablar menos de esta experiencia que es tan válida y oigo más de estas quejas. ¿Ustedes cómo lo ven? Si está en contra de mi opinión, por favor, se lo agradezco también. No, a ver, no estamos en contra porque hay un contexto en el que estamos viviendo. Creo que ya eso aquí se ha planteado. Y siempre ha existido un esfuerzo para la formación de los profesores y dentro de ese proceso de formación de los profesores está el que ellos
tengan toda la formación y la preparación para poder contribuir a la educación en la escuela, partiendo de una profesionalidad, partiendo de una ejemplaridad, partiendo de una toma de conciencia de cuál es su lugar y papel en la vida social. Claro. Porque el maestro no es maestro o no es un docente solo cuando está en la escuela, todos lo sabemos, sino en todos los lugares el maestro educa, y eso es una cuestión que tiene mucho que ver con todo el proceso de formación que tienen nuestros jóvenes, que tienen los propios docentes que están en ejercicio, que tienen sistemas de preparación, que se le da todas estas herramientas y todos estos instrumentos a través de la preparación metodológica, del sistema de preparación metodológica, a través de todos los cursos de posgrado, a través de los resultados de investigaciones sobre estos temas que se hacen y que hay un grupo de metodología, etcétera, y que esto después, por supuesto, tiene una salida muy importante en el currículo de la formación de ¿Y se sanciona jóvenes. al maestro que tiene actitudes negativas frente al aula, modales desagradables, que grita, que... Bueno, a ver, por supuesto, el sistema educacional nuestro está claro que, en primer lugar, también tiene un sistema de evaluación de sus docentes. ¿Sí? Que incluye no pasan, que incluye las cosas no pasan solamente así. Y en la escuela también hay un trabajo dirigido a eso, precisamente. ¿Por qué? Porque hoy también tenemos que ver que en la escuela, ya por lo menos acá en la capital, cuál es la situación que tenemos, eso lo dijo la ministra también aquí en una mesa redonda, ya no todos los que están frente al aula es un licenciado en educación, graduado de una universidad pedagógica, sino que por los problemas de cobertura y de déficit que han existido, existe también otro personal que tiene una cierta preparación en instrucción, pero que no precisamente es un pedagogo, no es el idóneo, no es el adecuado. Entonces, hay una atención hacia estas temáticas, porque es obvio que la propia escuela tiene que dar respuesta a los casos que puntualmente se dan, porque está claro que por un caso o por dos casos hay una generalización. Por eso es tan importante el tema de la ética y la moral de la profesión, porque cada quien tiene que saber que forma parte de un grupo que tiene y que debe tener un determinado prestigio, un determinado honor, una determinada dignidad como grupo ante la sociedad, porque la sociedad espera de nosotros, la familia espera de nosotros, y eso es un tema que hay que irlo formando. La escuela no se queda de brazos cruzados. Si hay queja, la escuela tiene cómo canalizar, instrumentar las medidas que puede aplicar, el carácter persuasivo de también, porque a veces son hasta jóvenes, ¿verdad? Claro. Y entonces también en general muy jóvenes, hay que ir en general muy jóvenes, formando. En el sistema nuestro tenemos un sistema de práctica preprofesional que ayuda mucho con eso. La escuela y el colectivo laboral que recibe a los jóvenes es un colectivo formador de ese joven. Eso es muy importante. ¿Qué se le transmite? ¿Qué ve cuando llega a la escuela? ¿Cómo se comporta ese colectivo laboral? Por eso es que esto es un problema, Lynn, que no tiene una sola respuesta. Claro. No tiene un solo camino. Pero sí todos sabemos que el tema de la preparación y de estar, porque además, fíjate, se te transforma en un problema político y en un problema, ¿verdad? Cuando esas cosas pasan así, hay un descontento. Claro, entonces, claro. Eso tiene otros tipos de... Y se empieza, lo que usted decía, se empieza a generalizar un criterio. Los maestros son malos, la escuela es un desastre, hoy no se aprende nada, porque lo he oído y he dicho, ¿pero por qué? ¿Por qué lo afirmas? Yo veo a tu hijo también preparado. Ah, bueno, porque yo me esfuerzo mucho, pero es verdad que hay que evitar también que se pongan cartelitos que no sabemos habitualmente incluso argumentar. Vamos a hacer una pausa, enseguida estamos de vuelta, profesora, vamos a seguir hablando de estos asuntos. Hoy ponemos los modales sobre la mesa. Este sábado, en la Mesa Redonda, celebrando el aniversario 50 de los estudios de periodismo en Cuba, estreno del documental Ámame como soy, de Agnieris Borges, y otros cortos audiovisuales de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana. Hoy en día la vivo como cualquier mujer, con todas las dificultades normales que tiene la vida, con todos los problemas que trae la vida, pero la vivo normal. Este sábado a las 7 pasado meridiano por el Canal Educativo 2.
no se pierdan estos documentales realizados por jóvenes egresados de la Facultad de Periodismo, de la Facultad de Comunicación, perdón, de la Universidad de La Habana. Tienen también que ver tangencialmente con estos temas que estamos abordando, eso mismo de tratar diferente a los otros. Profesora, usted me había pedido la palabra. Sí, yo quería destacar que esta temática que estamos abordando es centro de la labor educativa. Y la labor educativa es una prioridad. En los seminarios nacionales de preparación del curso escolar siempre este es un tema priorizado. Se ha hecho un esfuerzo por dotar a nuestros educadores, a los territorios, de una serie de materiales que eleven su preparación para precisamente incidir en la familia, en buscar formas creativas, novedosas, que promuevan la reflexión, que promuevan la participación de todos los sujetos que tienen que ver en esta labor educativa. Claro. Y quería destacar, entre los materiales que se han otorgado con una herramienta para los educadores, para los mismos estudiantes, está este manual, vamos a llamarle, de educación formal. Que normas de educación formal. Esto hay una edición como para que todos los... Está es en para, todas es para alumnos, para maestros. Alumnos, para maestros, para la familia, para que reflexionen. Y fíjate, quería decirte una cosa interesante, y es que se dice que este manual, una de las cosas que para hacerlo llegar debe hacerse de una manera creativa, reflexiva, motivante, para que precisamente se busque la reflexión y la participación. Yo estoy un poco preocupada porque te vendí como la abogada del diablo y tú estás muy callada, pero además no has llevado contradicción de nada. Cuando nos reunimos un poquito a mediodía para ver cómo iba esto, yo dije, esta mujer me va a descender la mesa redonda, estás de lo más tranquila. No, lo primero que te voy a decir es que abogada de la juventud. No el diablo, yo creo que ningún joven es diablo en este país. Mira, estrategias hay muchas, materiales hay millones. Sí. Yo creo que lo primero es cómo lo llevas a la práctica, Claro. sin dogmatismo. Claro. Nosotros no nos podemos confiar de que tengamos cientos de materiales y de todos estos elementos y que lo tengamos en programas o en currículos. No nos podemos confiar de eso. Lo primero, fíjate, en nuestra escuela hay algo es muy sencillo que se llama el reglamento escolar, que también norma esos modos de comportamiento, y podríamos hablar entonces de reglamento familiar o de reglamento vial. Es decir, en Cuba hay muchos reglamentos y tenemos muchas estrategias trazadas. Lo primero que a mí me parece, y no es que esté contradiciendo, no, fíjate, yo creo que no es el papel, pero nosotros tenemos que darle participación a la población en la construcción de cada uno de estos elementos. La participación no solo para la construcción, sino para llevarlo a cabo. Entonces, a veces, digamos, el propio reglamento escolar, el muchacho, el estudiante, ese joven, ese adolescente, o hasta en la educación de adulto o en la educación superior, no participa conscientemente y creativamente de esa construcción. Ya entiendo. Por ejemplo, cuando le exiges a los muchachos de hoy que tienen que llevar las medias blancas altas hasta las rodillas, sin tener en cuenta que eso no va con lo que ellos quieren llevar. Que no significa que lo dejes usar, no le dejes usar, que no quieran usar medias. No. Pero lo que quiero decir es que tiene que haber una creatividad. Estas escuelas familiares son iguales en todas las escuelas, porque no es la convocatoria sencilla el que quiera venir. Debe convertirse esa reunión de padres a la que nos citan todos los meses en esas escuelas familiares, en que no sea solo para recibir las notas de nuestros hijos o el regaño del que se portó mal. Ese es el propósito, No precisamente. es eso. Se trata de cómo usted ayuda a la educación, cómo usted le transmite también elementos educativos. Por eso, hablábamos esta tarde, no se trata de tener más conocimiento, se trata de cómo usted aprovecha en su formación diaria, en su quehacer diario, los conocimientos que usted adquiere. Se trata de educación. Entonces, por eso es que estamos hablando de que tiene que ser un proceso muy creativo, que no puede ser dogmático. Y a veces nos contentamos con que trazamos nuestra estrategia. Claro. Con que tenemos este problema. No, el resultado tiene que ser el revertir la situación. Claro. El resultado tiene que ser que toda la población pueda ser exponente de ética, de valores,
de correctos usos del quehacer, del lenguaje, desde la lectura, de cómo uso la lengua materna, de cómo y que tiene que haber necesariamente más participación, estoy absolutamente de acuerdo, pero claro, aquí no tenemos a quien sentar en nombre de la familia. Están ustedes en nombre de la juventud, están ellas en nombre de la educación y todos somos familia, en algún sentido. Familia. Pero hay que pensar un poquito. Yo le pregunto a cada uno de los jefes de familia o jefas, que cada día hay más, en cuántos exigen a sus hijos que se sienten a la mesa a la hora de comer. ¿Y qué trabajo da? Y yo he visto que dice, ay, ya yo no puedo luchar más con él. Y él se va con el plato de comida frente al televisor o frente a la computadora. Después podemos querer que ese muchacho tenga hábitos de higiene cuando le permites comer, fumar, los que fuman dentro de la habitación donde duerme. Y por ahí, por ese camino, no se le está yendo todo el comportamiento. Algunos dicen, no, pero eso es aquí en la casa. Lo que se convierte en el día a día termina siendo el comportamiento en cualquier parte, ¿sí o no? Y también, esa es la parte de la exigencia desde la familia, pero también hay que ver la exigencia desde la sociedad, más allá de todos los llamados que se hagan, es tener previsto qué hacer con esa persona que está todos los días violentando los buenos modales, qué consecuencias tiene para esa persona violar esas normas de conducta, porque si seguimos confiando en que en los llamados a la conciencia, en todo, la persona tiene que saber que si... Que tiene un costo. Que tiene un costo para sí y para la sociedad, el cumplir en esto, y cada día se toleran más, por ejemplo, en la familia es a veces más difícil de controlar porque, bueno, no podemos mirar por un huequito qué está pasando en toda la familia, pero en nuestros propios medios, ahorita conversamos del ejemplo de que una norma elemental es mirar a las personas a los ojos, esto que estamos haciendo aquí ahora y conversando, y sin embargo que en muchos programas de televisión ya se ha hecho lo más común que entrevistador y todo el que se aparezca por el estudio esté con sus espejuelos muy oscuros, y eso lo estamos viendo todo y lo seguimos permitiendo. Pero digo más, yo he visto, no me gusta criticar el medio porque estamos usando el medio, pero he visto personas con unas vestimentas muy inadecuadas para un programa de televisión, zapatos sobre todo, ves tú, hay un programa bonito, hermoso, y de repente la cámara baja a los pies y son unas sandalias, eso mismo, que están tan de moda, las hawaianas o qué sé yo. Vamos a escuchar lo que dice la población y volvemos para hacer como la última ronda. Nos quedan pocos minutos, pero vamos a aprovecharlo, vamos a escuchar qué dice la población que ha llamado por teléfono. Se me olvidó decirles el número, pero algunos ya se lo saben, perdón. Marta Triana López, Morón, Ciego de Ávila. Yo creo que los modales, como la educación, se comienza en la cuna. La educación no puede ser la escuela, la educación comienza en la casa y contribuye la escuela a esa educación, a los modales, a la cortesía, a la honestidad. Todo depende de cómo tú formes tus hijos. Después la escuela te ayuda, pero la responsabilidad principal es de la familia, no hay otra. Isela Fuentes Saldívar, Cayo Grande, Yamanigüey, Moa Holguín. Los padres de nosotros, toda una vida vivieron en el campo y eran personas que no estudiaron. Sin embargo, la educación de nosotros era saludar a las personas, la palabra mágica, como dicen, respetar a los mayores. Los padres de nosotros iban a la escuela y autorizaban a los maestros que si había alguna falta de respeto, tenían la autoridad de darnos una pela. Todas esas cosas se usaban antes. Sobre cuando llegaba una persona mayor a la casa, de no pasar por donde estaban los mayores conversando. Cuando estábamos comiendo, un ejemplo, en ese momento llegaba personas y no para un ejemplo para la cocina. Aunque bueno, yo no sé si estaré bien porque en aquella época era otra cosa, ¿ves? Yo que quería mi opinión. Onelio García Núñez, municipio de San Nicolás, provincia de Mayabeque. Yo quería referirme a algo que se ha perdido en la escuela, porque cuando yo fui a la escuela, te enseñaban en la escuela el respeto a los mayores, y recuerdo que cuando entraba una persona mayor al aula, todo el mundo se tenía que poner de pie, y cuando esa persona entraba era que uno mandaban a sentarse. Yo creo que eso se ha perdido, porque yo participo en una escuela hoy que nosotros padrinamos y no ocurre eso así. Creo que la parte esa de la educación se ha perdido un poco, eso sería educación cívica, algo de eso así, ¿no? Pero quisiera que eso se tocara. En eso tienen
gran apoyo tienen que tener los padres principalmente. Por una parte la pone el maestro, pero la otra la ponen los padres. Bueno, rapidito, Niurka nos escribió, dice, Albert Einstein dijo, la educación es lo que nos queda cuando ya uno olvidó todo lo que aprendió en la escuela. Realmente no sé por qué motivo. Bueno, voy a hacer una síntesis y voy directo a lo que dice Niurka, que me parece importante como propuesta. Pienso que dentro de las asignaturas que debían impartirse en las escuelas, deberían dar alguna más profunda que obligue a aplicar los buenos modales que tanto se han perdido, que enseñe el arte de beber, de comer, de andar, de vestir, de hablar, en fin, que además de todos los conocimientos que se pueden adquirir para ser un buen profesional, sea un requisito indispensable tener buenos modales. Yo trabajo en una oficina donde todas son licenciadas en economía, con una capacidad intelectual alta. Sin embargo, es vergonzoso la forma de emplear las palabras. Además de la voz altísima, escuchan música distinta cada una en unos decibeles rompetímpanos, porque no se nos permite usar audífonos. Y para qué hablar de quién nos dirige. Siempre hace un escándalo por cualquier motivo que lo incomode o no le guste, o se cometa un error, con sus razones, por supuesto, bien fundamentada, pero de una forma incorrecta al proceder. Esto bueno, son cosas que comenta la gente. A mí se me acaba el tiempo y ustedes tienen que hablar, y yo estoy siendo muy criticada por cortar y tener malos modales. Bueno, a ver, hay experiencias que se desarrollan, que él hacía alusión a que hay muchas estrategias. Es verdad que tenemos muchas, quizás, cosas escritas que todavía son insuficientes. A la hora que tú dices, ¿dónde están las cuestiones, todos los materiales que se han escrito, los libros que hemos publicado, etcétera, para realmente poder trabajar con ellos, con los docentes, con los jóvenes que se forman, con los nuevos que ingresen, están en las escuelas? Todavía ahí hay un aspecto que tenemos que seguir trabajando, porque eso está, pero bueno, todos sabemos también cuál es la situación que tenemos en el tema económico y por qué no siempre puede estar saliendo. Bueno, mira el tamaño ya que tiene el manual, pero salió el manual. Claro. Ahora, hay experiencia que quiero decir, desarrollamos en la cátedra de ética en la universidad, y los estudiantes participan en la construcción de los códigos de ética, que no solo se le da en el texto, que por suerte pudimos rescatar y sacar el del Código de Ética del Educador Cubano a la luz de Martí, el pensamiento educativo de Martí y de Fidel, y que ellos lo puedan construir de acuerdo con lo que está pasando en su grupo, lo que pueden hacer y qué normas, entonces ellos dicen, son las que deben practicarse para poder desarrollarse. Son experiencias de la participación, claro, porque me parece que eso es un elemento muy importante con los jóvenes en estos momentos. Me queda menos de un minuto, si alguien... Aline, yo creo que es reconfortante que haya reconocimiento en la población. Claro. Sí. Es necesario la crítica, la autocrítica, tocar el tema y hacer por el tema. Claro. Y bueno, yo voy a decir, alguien llamó también y decía, recuerdo que Fernando Echavarría, el actor, en una entrevista con Dos que se quieran, con Amaury Pérez, le pregunta sobre educación formal en los jóvenes. Él dice que como profesor no tiene ese problema, porque en esas edades, cuando tú tratas con respeto, recibes el respeto como respuesta. Y un adolescente siempre responde con respeto cuando lo tratan con respeto. Creo que ahí radica todo el problema y bueno, lo importante es eso. Creo que al final todos coincidimos con Keila en que la crisis es buena siempre y cuando haya discusión alrededor del asunto, y tendremos que volver. Disculpen si he tenido malos modales y los he cortado en algún momento. Nos vamos con la sección Valores sobre la Mesa, esta vez con Waldo Leiva Portal, un gran poeta, escritor santiaguero que nos honra. Él es el director de la Casa de la Cultura del Alba, y dicen que dice cosas extraordinarias. No he visto todavía lo que nos declaró para el programa, pero con ello nos despedimos hasta un nuevo encuentro en la Mesa Redonda. Muy buenas tardes, noches. Nosotros hemos perdido un poco en lo que en algún momento se llamó educación formal, que a mí no me gusta mucho el término, sino simplemente educación, simplemente comportamiento, ¿no? Y creo que hemos retrocedido un poco o quizás bastante en cuanto al diálogo con las personas, en cuanto al respeto a las personas, porque el usar modales, buenos modales, como se decía cuando yo era muchacho, significa el respeto al otro también, y significa que el otro de alguna manera te considere y te tenga en cuenta.
Es decir, el uso de los buenos modales no es nada que tenga que ver con aristocracia o con burguesía, es simplemente un comportamiento humano de educación que yo creo que es indispensable que rescatemos. No quiere decir que en la sociedad no haya, es decir, todavía por suerte tenemos muchas personas, y no solo personas mayores, personas muy jóvenes que uno siente que se acercan a ti o que intentan comunicarse contigo a partir de buenos modales.